Ya. Tenemos este primer ejercicio. Tenemos 10 seno de 3x igual a 5. Es una ecuación. Una ecuación es una igualdad donde vemos que hay razones trigonométricas en la igualdad, ¿no? Y nosotros debemos hallar el valor de x, el cual siempre van a ser ángulos. En eso consiste una ecuación trigonométrica. Ahora, si bien vamos a encontrar respuestas, no van a ser las únicas, porque si recordamos, el círculo trigonométrico, aquí es 0 grados, ¿no? Aquí es 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. La vuelta completa es 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener respuesta en cada cuadrante. Y a la vez no van a ser solo esta la respuesta, pueden haber más respuestas, pueden haber, o sea, en la primera vuelta, luego en la segunda otra respuesta, en la tercera vuelta, o sea que las soluciones de las ecuaciones trigonométricas son infinitas. No van a tener un fin, pero nosotros solo vamos a resolver la de la primera vuelta, vamos a hallar. Vamos a ver de qué hablo. En este ejemplo. Si se fijan, este seno es un ángulo triple. No nos conviene aplicar la fórmula de ángulo triple del seno porque se nos va a hacer complicado. Siempre en un ejercicio de ecuación trigonométrica debemos de buscar que sea lo más sencillo posible. Lo que nos conviene es despejar seno. Este 10 está multiplicando, va a bajar a dividir. 5 sobre 10. Simplificamos quinta, me queda un medio. Ahora este seno va a pasar al segundo miembro como arcoseno o seno elevado a menos 1. Es lo mismo, ¿no? ¿De qué? De un medio. Eso calculamos. ¿Cuánto es seno de 1 dividido entre 2? Ah, pero me olvidaba, es arcoseno, ¿no? De 1 dividido entre 2. 30 grados. 3x igual a 30 grados. Ahora, esta respuesta, este seno de 30, nosotros tenemos que buscarlo en los otros cuadrantes, porque esa respuesta está en el primer cuadrante. Si se fijan, seno positivo. En el primer cuadrante todos son positivos, es decir, seno, coseno y tangente todos son positivos. Busquemos en el segundo cuadrante si seno es positivo, porque el ángulo me salió positivo. En el segundo cuadrante seno es positivo, sí, porque según esta tablita que tengo, solo están los positivos marcados, seno positivo, tangente positivo y coseno. Y los demás ya se sobreentiende que son negativos. Acá por si acaso lo anoté a un lado. Como seno aquí es positivo en el segundo cuadrante, yo voy a usar esta fórmula. Voy a volver a anotar el 3x igual a, pero antes voy a hacer una operación arribita, ¿ya? 180, es decir, esta fórmula voy a anotar, 180 menos x. Copio el 180, x va a ser el 30, ¿no? Menos 30. Calculo 180 menos 30, 150. Eso voy a anotar acá. Ese sería el segundo ángulo. Me fijo, en el tercer cuadrante seno y positivo no, en el cuarto tampoco. Entonces solo va a tener dos soluciones. Como esto es de la forma mecánica, mediante este círculo unitario. Ya anotada la fórmula, pero les voy a enseñar de la otra forma, la que es la analítica. Por ejemplo, yo voy a trazar un círculo unitario para este primero, ¿no? Hago el círculo unitario y me dice que el seno positivo, ¿dónde es lo que hay? Si yo no tuviera estas fórmulas, ¿no? Recordemos, el seno en el primer cuadrante es si nos fijamos en el vértice, es el cateto opuesto, ¿no? Es decir, es y. Y y cuánto vale acá arriba es positivo, por eso es signo positivo.
En el segundo cuadrante, si trazo el triángulo, esto vendría a ser Y, el cateto opuesto, ¿no? Y como está arriba, recordemos que seno es Y, entonces en este lado Y es positivo. Nos fijamos en el tercer cuadrante, si trazamos un triángulo rectángulo, y siempre el cateto opuesto va a ser seno, ¿no? Y nos fijamos, y seno a la vez es Y, y en este lado Y, porque está debajo, es negativo Y, por eso el signo es negativo. En el cuarto cuadrante lo mismo, seno es este cateto opuesto, y seno es Y, y como Y está hacia abajo, es negativo. En base a esto vamos a hacer el análisis. Recordemos que el ángulo acá de 30 grados es, supongamos que aproximadamente 30 grados está aquí, ¿no? Vamos a hacer por aproximación. Y a este lado, esto es seno, ¿no? Esto es seno y es positivo. Yo tengo que buscar dónde más seno es positivo. Si yo hago el ángulo en este lado, si lo muevo a este lado, de aquí a aquí, sé que va a medir 30 grados porque lo estoy moviendo este triángulo al segundo cuadrante. Es 30 grados. Y si trazo el triángulo rectángulo, esto sé que es seno. Y me fijo, seno es positivo, entonces aquí va a ser solución. Yo como voy a hallar ese ángulo, tengo que hallar esta vueltita. De aquí a acá, ¿cuánto mide este ángulo? Es decir, si yo sé que aquí es 0 grados y la vuelta hasta este lado es 180, entonces 180 voy a restar con este ángulo que está aquí, que lo he pasado, ¿no? Menos 30 me da 150. De esta forma, analizando, sin ser mecánica, anoto el 150 aquí. De esas dos formas quiero que resuelvan la parte que es mecánica con fórmula en base a este y con análisis sabiendo la ubicación de las gráficas de seno. ¿Ya? Como solo esas dos respuestas son positivas, yo ahora despejo X. 30 grados dividido entre 3, lo que multiplica vas a dividir. 30 dividido entre 3 es 10 grados. Lo que multiplica vas a dividir, 150 dividido entre 3, me da 50. Entonces las respuestas 1 y 2 van a ser 10 grados y 50 grados. ¿Hay alguna duda? Tenemos dos razones trigonométricas. Lo conveniente en una ecuación es pasarlo a una sola razón trigonométrica, ya sean senos, cosenos o tangentes. Es decir, que este secante nos conviene cambiarlo. Recordemos que secante de X vale a 1 sobre coseno de X, ¿no? Secante. Y la otra fórmula tenemos que secante al cuadrado en las identidades trigonométricas, en la tabla hablo, ¿no? Es 1 más tangente al cuadrado de X. ¿Cuál nos conviene? Si aquí está en tangente, entonces nos conviene este segundo usarlo. Lo vamos a transformar entonces, esta secante a 1 más tangente al cuadrado de X. Este 1 menos tangente de X lo copio. Ahora, como es una ecuación cuadrática, es decir, desde grado 2, la tangente lo pasamos todo al primer miembro. No despejamos directo como en el primero, ¿no? Pasamos todo ordenando de mayor a menor, tangente al cuadrado de X. Luego viene menos, pasa con más, tangente de X. Este 1 pasa con negativo 1 y este, el que está en el segundo miembro, se mantiene con positivo 1, igual a 0. Estos se restan, ¿no? Me da 0, menos 1 con más 1 me da 0. Estos dos es caso 1. Factorizo. El común va a ser el de menor, tangente de X. Tangente al cuadrado de X dividido entre tangente de X es tangente de X, ¿no? Más tangente de X dividido entre tangente de X me queda 1, igual a 0. Como este es un producto, esto es una multiplicación, la regla de ecuaciones me dice que cada producto se lo iguala a 0. Es decir, tangente de X más 1 lo iguala a 0. Cada uno. Y despejo X.
X igual tangente pasa con tangente de menos 1 igual a 0. En este tangente de X se copia, el más pasa con menos. La X, el tangente pasa con tangente menos 1 al segundo miembro de menos 1, ¿no? Calculo en la calculadora. Shift tangente de 0 me da 0 grados. X igual a 0 grados. El otro de menos 1. Menos 45. Menos 45 grados. Ahora voy a hacer el primero de la forma mecánica con mi fórmula de mi círculo unitario o círculo trigonométrico. Me fijo, el primero es tangente de ángulo positivo. En el primer cuadrante estaría ese porque son todos. Ahora voy a buscar en el segundo cuadrante. Tangente, hay uno positivo, acá no porque ese no es positivo. Acá en el tercer cuadrante va a haber solución. Tangente es positiva, entonces uso esta fórmula. Este va a ser X1, este va a ser X2. 180 más X, voy a ocupar 180 más, en vez de X anoto lo que vale, que es 0, ¿no? 0. 180 más 0 es 180 grados. Donde hay otro tangente positivo en el cuarto cuadrante no hay, entonces ahí acaba porque ya hicimos la primera vuelta. Nos pasamos al segundo. Este va a ser X3, tenemos que hallar X4. Tangente de un ángulo negativo. En el primer cuadrante no, porque todos son positivos. Ahí está. En el segundo cuadrante, si tangente es negativo, sí. Tangente es negativo. Acá tengo. Entonces ocupo esta fórmula. 180 menos. Y el ángulo 45 no lo voy a tomar con negativo, solo lo anoto positivo. ¿Ya? 180 menos 45, ¿cuánto sería? 135. 135 grados. Ya tengo el segundo ángulo. A ver, me fijo en el tercer cuadrante si tangente es negativo. No. En el cuarto cuadrante tangente es negativo. Sí. Entonces uso esta fórmula. Va a haber entonces un X5. 360 menos, y no sé, menos el de la fórmula. Y el 45, el ángulo lo ocupo sin su signo. Es decir, 360 menos 45, 315 grados. Y ahí está, ya son esos mis 5 resultados ahí en este caso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo haría de forma analítica si yo no estuviera usando esa tablita? Trazo mi círculo unitario para cada uno. Ustedes tienen compás, yo estoy usando mi. Hasta ahorita no encuentro mi compás. Trazo el círculo unitario y es tangente, ¿no? Recordemos que tangente en el primer cuadrante, ¿no ve? Trazamos el ángulo, ¿no? Hasta el radio. Recordemos que el radio siempre, en cualquier círculo unitario, siempre va a valer 1. Hasta aquí es el radio. Pero la tangente sobrepasa, ¿no? Se anota sobre la longitud, ¿no? De la circunferencia. Entonces lo extendemos el radio hasta que choque. Esto vendría a ser tangente y es positivo. En el segundo cuadrante, si yo lo trazo, siempre la tangente va a estar hacia el lado del X, a este lado. Por eso lo extendemos de este lado y esto vendría a ser tangente. Y aquí en el segundo cuadrante la tangente es negativo. En el tercer cuadrante, si trazamos el ángulo, como siempre les dije, la tangente va a estar a este lado, por eso lo extendemos, lo llevamos al primer cuadrante. Y esto vendría a ser la tangente. Y aquí la tangente en este lado, porque esto es eje Y, es la altura, es positivo, ¿no? Recordemos que acá es positivo en este lado. Como es Y positivo, aquí Y es negativo, por eso es negativo. Acá va a ser positivo. Y en el cuarto cuadrante, si trazamos un ángulo, es decir, damos la vuelta hasta aquí un ángulo,
En este lado va a ser tangente y asociándolo con el eje Y es negativo. En base a eso hacemos nosotros nuestra gráfica. Recuerda, es tangente de 0 grados. Lo vamos a extender hasta aquí. Esto, tangente de 0 grados. ¿Para qué dice la abertura? 0 grados no tiene ninguna abertura, ¿no? Porque es 0. Entonces va a estar sobre este mismo, ¿no? Acá es 0 grados. Aquí va a estar la tangente, ¿no? Se va a sobreentender. Me pide que busque otra tangente donde sea positiva, ¿no? En el segundo cuadrante no va a ser positivo. ¿En dónde va a ser positivo? En el primero y en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿no? Va a ser positivo. Si nos fijamos, en el tercer cuadrante, ¿no? Acá trazamos el ángulo, pero se extiende hasta este lado porque siempre la tangente va a estar al lado del X. Aquí estaría la tangente. Y a este lado sí es positivo. Entonces, nosotros sabemos que hasta aquí hay, ¿cuántos? 180 grados. La vuelta completa hasta aquí, 180 grados. Y más este pedacito de acá que vendría a ser, ¿cuánto? Pero no era abertura. Si nos damos cuenta, el 0 no tiene abertura, ¿no? Entonces tendría que estar sobre este mismo. Es decir, no es con esta abertura acá, de acá, ¿no? Porque no hay abertura si nosotros lo pasamos. Va a ser entonces 180 más 0, porque el 0 no tiene abertura, ¿no? Tendría que estar en el tercer cuadrante, pero como no ha habido una abertura, va a ser 0 más 180, va a ser 180, es decir, como si esto se estuviera pasando a este lado. Por análisis, ¿no? En el otro, a ver, veamos. 45, este es un ángulo negativo. Recordemos que para este lado son ángulos positivos. Es decir, en sentido antihorario son los ángulos negativos. Aproximadamente el 45 va a estar por acá negativo. 45 grados. Ahora veamos, ¿cuál es este? El 51, ¿no? Ahora veamos el contrario. O mejor dicho, tangente negativo. ¿Dónde ahora sería una tangente negativa? Si aquí en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante llevando a este lado es negativo. Entonces va a ser en el segundo cuadrante. Si lo llevo la tangente en el segundo cuadrante es negativo porque si se extiende a este lado va a ser negativo, es decir, de acá hasta aquí tengo que averiguar ese ángulo. Si yo sé que la vuelta completa es 180 menos el ángulo que acá esta abertura es como si lo llevara a este lado, ¿ya? Entonces aquí tiene 45, entonces menos 45 grados me da 135. Ya averigüé. Ahora, ¿dónde hay otro tangente negativo? Si yo coloco la abertura en el cuarto cuadrante, llevo a este lado la tangente, va a ser positiva, no me sirve. Me voy al cuarto cuadrante. Trazo el ángulo, llevo la tangente, aquí es negativa la tangente, ¿no? Porque está en el eje Y, por esta manera está en el eje Y. Entonces yo sé que la vuelta completa es 360. Menos este pedacito que vale 45 menos eso me dice. Menos 45 me da 315. Es lo mismo que esta forma de la tabla, ¿no? Pero es mediante análisis. Digamos, ¿qué pasa si yo no les pido esto? Ustedes tienen que saber hacer de esta forma. Si no les voy a permitir este círculo con la forma. ¿Ya? ¿Difícil o fácil este análisis?